Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de ibertoledu.es. Vamos a estudiar aquí un caso con condensador. Tenemos un condensador de 100 nanofaradios que está aquí en medio, dos fuentes de voltaje, 1,5 voltios, 8 voltios, dos resistencias de 1K y 2,2K. Tenemos un interruptor aquí que está alimentado con una señal cuadrada de tal manera que se cierra y se abre con una determinada periodo. Entonces vamos a estudiar qué es lo que sucede aquí tendríamos cuatro casos. Cuando está el interruptor abierto y entonces el condensador se estará cargando o descargando hasta llegar al periodo estacionario, que ya es permanente y ya se queda cargado o descargado completamente. Y cuando el interruptor está cerrado, lo mismo, el condensador tendrá un tiempo que estará cargándose o descargándose, dependiendo, y volverá a llegar al estado estacionario permanente en el cual ya se mantiene el voltaje y no hay corriente. El condensador sabemos que bloquea la corriente continua cuando está totalmente cargado. ¿Qué voltaje se carga este condensador? Pues al voltaje V0. El condensador está entre V0 y 0 voltios, pues si aquí hay 5 voltios, por decir algo, pues esto se irá cargando aquí el condensador positivamente más 5 voltios hasta que llegue a una carga de 5 voltios. Aquí estará negativamente. Habrá una caída de voltaje aquí de 5 voltios, de 5 a 0. Aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 5 voltios. Como tengo 5 voltios aquí y 5 voltios aquí, la corriente que pasa por aquí es 0. Para que haya corriente tiene que haber una diferencia de voltaje. Paramos todo esto y nos vamos entonces a los dos casos. Los dos casos que hemos visto, hemos dicho, serán cuando está el interruptor abierto o el interruptor cerrado. Entonces pasamos de página. Primer caso, vamos a hacer aquí el interruptor cerrado y veamos lo que sucede. Entonces vamos a hallar, este es V0 y el voltaje aquí será el que se cargue esto. Cuando esto está cerrado, vamos a hacerlo de dos maneras, este estudio, uno por resistencia de Thevenin, el equivalente de Thevenin, y otro directamente calculando el voltaje V0. Vamos a hacerlo primero calculando directamente el voltaje V0 y entonces para eso lo pongo en vértice. Aquí podemos hacer el circuito este cerrado, aquí esto está cerrado, aquí tengo la resistencia de 1K, aquí tengo el punto V0 que será al que se cargue el condensador según el voltaje que hay aquí, 2,2K, y tenemos aquí las dos fuentes de voltaje, esta de 1,5 voltios y aquí de más o menos 8 voltios. Bien, esto es menos, tierra están todos unidos, o sea, es lo mismo que ponemos aquí, ¿vale? Ahora tengo un solo circuito con dos resistencias, pues calcular V0 será el voltaje que hay aquí. Las fuentes de voltaje, menos más menos, están en oposición. Si están en oposición quiere decir que se restan los voltajes. Entonces, voltaje que hay aquí, podemos poner aquí que aquí tenemos el voltaje 0 voltios, aquí menos o más sube 1,5, aquí tengo 1,5 voltios. Y aquí tengo 0 voltios, pues a través de un cable se mantiene el voltaje, de menos o más sube 8 voltios, aquí tengo 8 voltios. Se restan propiamente en este circuito, equivaldría a una sola fuente de voltaje en este sentido con la diferencia 8 menos 1,5, esto equivaldría a echar estas dos, poner aquí una de solo 6,5 voltios desde aquí. ¿Cuál es el voltaje aquí? Pues caída de voltaje de 8 a 1,5 son 6,5 voltios. Aquí caen 6,5 voltios. ¿Cuál será el voltaje aquí? Pues podemos calcular el voltaje por intensidades y ohm o por divisor de tensión. Tengo 6,5 voltios. Es el voltaje total. El voltaje intermedio será el voltaje total 6,5 por resistencia de abajo, que es 1K, partido por la suma de las dos, que es 3,2. 6,5 entre 3,2 igual a 2. Vamos a poner aquí 2. Este voltaje es 2 voltios. Si tengo 8 voltios, aquí tengo 1,5 voltios respecto de tierra y aquí tengo 2 voltios,
2 voltios de estos 6,5, perdón, 2 voltios de estos 6,5. De los 6,5, aquí hay 2 voltios, aquí abajo, aquí caen 2 voltios. 1,5 más 2 voltios significa que aquí tendré 3,5 voltios. Los 6,5 caen 2 aquí y el resto 4,5 aquí. También podríamos calcularlo por intensidades. Intensidad que pasa es, vamos a hacerlo también, intensidad que pasa será voltaje total, que es 6,5, entre la resistencia total, que es 3,2. Bueno, era lo mismo aquí. En lugar de 2 voltios, la intensidad que pasa es 2 miliamperios. Caída de voltaje 2 miliamperios. Por un K caen 2 voltios. Aquí, correcto. 2 miliamperios pasan por aquí, en este sentido, y 2 miliamperios pasan por aquí, en este sentido. Aquí hay voltaje 2 por 1, 2 voltios. Aquí hay voltaje aquí 2,2 por 2, 4,4, vamos a poner 4,5 para redondear y que nos quede esto. Aquí ya tengo el voltaje 0 es 3,5 voltios. Por tanto, cuando esto está cerrado y lleva un tiempo cerrado, el voltaje aquí es 3,5 voltios y tenemos, primer caso, 1, interruptor cerrado, estado permanente o estacionario, el condensador está cargado, voltaje en el condensador y ha llegado al máximo, que es el voltaje este de aquí, que hemos dicho 3,5 voltios. Voltaje en el condensador es 3,5 voltios. Y mientras esto esté cerrado y lleve un rato, esto estará cargado a 3,5 voltios y por aquí no pasa corriente, bloquea la corriente. Ha dejado pasar corriente mientras se cargaba, pero al cargarse y llegar al voltaje y a igualarse ya no pasa corriente. Vamos a hacerlo por resistencia de Thevenin. Resistencia de Thevenin, que sería hallar el circuito equivalente por resistencia de Thevenin. Resistencia de Thevenin, vamos a hallar el equivalente de Thevenin entre este punto y este, o sea, entre el extremo del condensador. Y para eso dibujamos, recordamos que el equivalente de Thevenin será un voltaje de Thevenin con una resistencia de Thevenin entre los puntos A y B. Hemos dicho que entre A y B es donde colocaremos el condensador. Este sería el punto A y este el punto B. Como B está a tierra, será el voltaje A y será igual al voltaje U. El voltaje A será el voltaje de Thevenin. ¿Cómo se calcula el equivalente de Thevenin? Pues cogemos este circuito y lo dibujamos. Ahora en este caso tengo la fuente de 1,5 voltios. Calculamos primero la resistencia de Thevenin. Resistencia de Thevenin, se cortocircuitan las fuentes de voltaje. ¿Qué me quedará? Tengo aquí una K, aquí tengo el punto este medio, A, aquí tengo una resistencia de 2,2K y como están cortocircuitadas las dos fuentes de voltaje, las dos llegan a tierra. O sea que este es el punto B, que es tierra. Entonces, estas dos resistencias, aunque aquí no lo aparezca, están en paralelo. Entre A y B voy a dibujarlo de otra manera. Aquí puedo poner el punto A y aquí abajo el punto B. Entonces, estas dos, ahora aquí sí que las vemos que están unidas por el extremo de arriba y por el extremo de abajo. Están en paralelo. Por tanto, la resistencia de Thevenin será en paralelo 1 y 2,2. Queda 1 por 2,2 entre 3,2. Se multiplican y se suman. Da 2,2 entre 3,2. Y 2,2 entre 3,2 igual a 0,68, 0,7. Como esto todo está en K, 0,7 K. Ya tenemos la resistencia de Thevenin 0,7 K. Esto de aquí podemos poner 0,7 K. La equivalente del circuito este es 0. ¿Y qué voltaje hay? Vamos ahora a hallar el voltaje equivalente. Bueno, el voltaje equivalente de Thevenin hemos dicho que es el voltaje en este punto. Y el voltaje en este punto ya lo hemos calculado aquí antes y era 3,5 voltios. Por lo tanto, ya directamente hemos dicho que V0 será aquí VA, el lugar donde colocamos el condensador, pues esto será igual a V0, ya lo hemos calculado antes, voltaje de Thevenin 3,5 voltios. Este sería el equivalente de Thevenin de este circuito.
3,5 voltios que tenemos aquí. Entonces, mientras está cerrado, hemos dicho que aquí hay 3,5 voltios, a cabo un rato esto está totalmente cargado y el condensador ya no se mueve. ¿Qué pasa en el momento en que cogemos y abrimos el circuito? En el momento en que abrimos el circuito, bueno, vamos a ver lo que pasa en el segundo caso, cuando está interruptor abierto y en estacionario. Segundo caso, vamos a hacer, cogemos esta figura y hacemos insertamos nueva página. Vamos a hacer aquí el segundo caso. El segundo caso es cuando está abierto y en estacionario. Bueno, cuando está abierto significa que por aquí no pasa corriente, esto está desconectado, por aquí no pasa corriente, esto está desconectado y el único circuito que nos queda es este de aquí. El equivalente de Thevenin, pues ya directamente es voltaje de Thevenin, serán los 8 voltios estos, la resistencia de Thevenin es 2,2, ya es la única que tenemos, y esto es el V0, el punto V0 o punto A que hemos dicho antes, y tierra, que es donde ahora colocaríamos a nosotros el condensador. Vamos a ver entonces el segundo caso, es estado estacionario, cuando ya ha pasado un rato, el condensador está totalmente cargado y ya no pasa corriente. ¿A qué voltaje se carga? Pues al V0. V0 es el voltaje que se carga el condensador en oposición. Aquí 5 voltios, aquí en este lado tendré 5 voltios y no dejará que pase corriente. En este caso, ¿qué voltaje tenemos aquí? Pues como el circuito esto está abierto, aquí no pasa corriente y por lo tanto el voltaje ahí, si esto está abierto, el voltaje de Thevenin es cuando esto está abierto. Entre A y B no hay corriente. Por lo tanto, el voltaje aquí será 8 voltios. Aquí no pasa corriente, no hay que ir voltaje, ahí tengo 8 voltios. V0 será 8 voltios. ¿A qué voltaje se cargará el condensador? Por el voltaje del condensador, cuando está en estado estacionario, será 8 voltios. Ya tenemos que cuando está el interruptor cerrado está a 3,5 voltios y cuando está abierto está a 8 voltios. Ya nos queda estudiar qué pasa cuando se carga y descarga el condensador. Entonces vamos a ver, en el caso tercero tenemos el condensador, vamos a hacer aquí este que está a 8 voltios y 8 voltios está abierto. Entonces en el momento en que yo cierre, ¿qué pasará? Ahora yo 3 hago, cierro el circuito y por lo tanto al cerrar el circuito me vuelve a pasar lo de antes, que V0 pasa a ser 3,5 voltios. Si el condensador está cargado a 8 voltios y ahora paso a estar 3,5 voltios, lo que hace el condensador es, paso a dibujarlo aquí, tengo 8 voltios y paso a otro estado en el que esté ya 3,5 voltios. Como hay menos voltaje, el condensador, vamos a suponer, si cada una de las crucecitas sería 1 voltio, y aquí tendríamos 2 cruces y media, no sé cómo hacer media, de 8 voltios a 3,5 se tiene que descargar. Estas 3 y pico que sobran de voltios se tiene que descargar. Entonces el condensador se descargará hacia un lado o hacia el otro, pero la corriente la dibujamos aquí, el condensador se descargará. Se descargará. Como hay más voltaje aquí que aquí, la corriente en principio lo previsible es que vaya en este sentido, el condensador se descargará hasta, va variando el voltaje, bajando hasta llegar a 3,5, que es el voltaje que hay. El voltaje hemos pasado de 8 voltios a 3,5. Pues mientras de 8 a 3,5 el condensador se va a ir descargando. El condensador cuando se descarga no lo hace a través solo de esta resistencia, sino a través de la resistencia equivalente de todo el circuito. Que, como hemos calculado antes, cuando estaba cerrada la resistencia de Thevenin, este es el circuito. Este es el circuito de carga o descarga de la condensador, control C. Vamos a ver, esta aquí es la fórmula de carga y descarga del circuito. Lo pegamos aquí y esto voy a ver para que me quepa. Esto lo vamos a borrar y esto de aquí
y volvemos a pegar el circuito este. Cuando hemos dicho que cuando está el circuito cerrado, se carga o descarga a través de este circuito equivalente, tanto para cargarse como... No, cuando hemos dicho que en el momento que se cierra, estaba cargado 8, se descarga. Entonces, ¿cuál será el voltaje en el condensador? El voltaje en el condensador en función del tiempo es una fórmula que es voltaje final menos voltaje final menos voltaje inicial por E elevado a menos T tiempo partido por tau, la constante de carga o descarga. Entonces vamos a coger esta fórmula y esto de aquí y insertamos una página y esto es lo que tenemos. ¿Cuál será? En este caso hemos dicho que tengo 8 voltios y bajaré hasta 3,5 voltios. Voltaje inicial, voltaje final. Voltaje inicial, entonces voltaje condensador en función del tiempo será el voltaje final, que es 3,5, menos voltaje final, que es 3,5, menos voltaje inicial, que es 8, por E elevado a menos T partido por tau. ¿Qué es tau? Tau es la constante de carga, constante de carga, que equivale a la resistencia que se carga o descarga, pero en esto estamos ahora hablando de descarga, pues estamos pasando de 8 a 3,5, constante de descarga, puedo poner D de descarga y la es igual a la resistencia de Thevenin por la capacidad del condensador. Resistencia de Thevenin, en este caso, cuando se está descargando es 0,7, pues será 0,7 por el condensador, que es 100 nanofaradios. Multiplicamos esto y nos da 70 microsegundos. 0,7 por 100 nos da en microsegundos. Esto es la constante de descarga. Sabemos también que el tiempo para descargarse completamente, la descarga será completa cuando será 5 veces tau. 5 veces tau descarga, 5 por 70, 350 microsegundos tardará en descargarse completamente. Ya tenemos el valor este, que es 70 microsegundos, lo puedo aplicar aquí. Me queda el voltaje en el condensador en función del tiempo, será 3,5 menos 8 es menos 4,5. Con el menos que quedará más, 3,5 más 4,5 por E elevado a menos T partido por tau. Tau es 70 microsegundos. 70 microsegundos. Y con esta fórmula puedo saber el voltaje del condensador, podemos ser D de descarga en función del tiempo. Vamos a hacer concretamente cuando T es igual a 70 microsegundos. ¿Para qué? Para que sea igual a este coeficiente. Entonces me queda con el voltaje en el condensador de descarga. Mientras está descargando, cuando T es 70 microsegundos, desde que ha empezado a descargarse, será 3,5 más 4,5 por E elevado menos 70 partido por 70. Esto es igual a menos 1 y hacemos este cálculo y nos da 5,2 voltios. Se ha ido descargando de 8 a 5,2. A los 140 microsegundos lo ponemos aquí, será E a la menos 2, luego E a la menos 3 y en principio E a la menos 5, que es las 5 TDs, ya tiene que estar totalmente descargado. Totalmente descargado quiere decir 3,5 segundos. Podríamos calcular que el voltaje de carga de descarga a los 350 microsegundos tiene que darnos esto 0. 0 no, 3,5 voltios, que es el voltaje que queda. Vamos a hacer entonces, ahora esto es en la descarga y llegará a 3,5. ¿Qué pasa si una vez llega a 3,5 y 3,5 era cuando estaban los cerrado? En el momento en que yo abro el circuito, ahora me queda el cuarto caso, insertamos nueva página
Cuarto caso. Cuarto. Lo tengo ahora a 3,5 voltios, que es el interruptor, hemos dicho, abierto, descargado totalmente, bueno, 3,5, y ahora cierro el interruptor cerrado. Entonces lo que hará pasar de 3,5 a, no, perdón, interruptor abierto tenía, cuando estaba cerrado tenía 3,5 voltios. Sí, ahora tengo 3,5 cuando está el interruptor cerrado. ¿Y qué pasa cuando el interruptor lo abro? Pues pasa a tener entonces 8 voltios. De 3,5 a 8 voltios se cargará el condensador. El condensador se carga. Constante de carga T, resistencia de Thevenin por la capacidad del condensador. Resistencia de Thevenin cuando se está cargando. Volvemos atrás. Constante de descarga era con 0,7K y la constante de carga será con este de aquí, con este circuito. Cuando está el interruptor se abre, entonces se carga a través solo de la resistencia de 2,2K. Al estar esto abierto, esta resistencia de 1K no existe y se carga a través de la resistencia de 2,2K, que es la equivalente de Thevenin. Entonces tengo 2,2K. 2,2 por 100 nanofaradios. Esto es igual a 220 microsegundos. Esto es tau, la constante de C de carga. 5 veces tau de carga será cuando esté totalmente cargado, que serán 1100 microsegundos. Entonces tenemos que el interruptor, que es lo que tenemos dibujado aquí, tarda, hemos dicho, 1100 microsegundos, 1100 microsegundos en cargarse, de 3,5 a 8, y luego tarda de descargarse de 8 a 3,5 voltios, que son los dos voltajes entre los que nos movemos, y esto era 5 veces por 7, 350 microsegundos. 370 por 5, 350 microsegundos. Y esto es lo que tengo dibujado ahora en esta página. Tengo 8 voltios. 8 voltios hemos dicho que era interruptor abierto. Tengo interruptor abierto y tengo 8 voltios. Y cuando está cerrado, interruptor cerrado, tengo 3,5 voltios. Estado estacionario, se mantiene el voltaje. Y a un momento aquí, ¡pum!, que empieza a descargarse. Esta curva es el tiempo de descarga. De aquí hasta que está totalmente descargado, que es los 3,5 voltios. Esto es descarga. ¿Cuánto es la descarga total? 5 veces la tau de descarga. Aquí se mantiene estacionario 3,5 voltios hasta que interruptor cerrado paso a abrirlo. Aquí siempre que hay, aquí está abierto y aquí cierro el circuito. Vamos a ponerlo, dibujarlo de otra manera. En este punto cierro el circuito. Y en cambio aquí, al llegar aquí, perdón, aquí lo abro. El circuito lo abro. Al abrir el circuito pasa a 8 voltios y entonces se carga. Se carga y llega hasta aquí. Este es el, desde que empieza a cargarse desde 3,5 hasta que llega a 8, que es estacionario. Y se mantiene mientras no haya ningún cambio. ¿Cuánto tarda? Hemos dicho 5 veces la tau de carga, que la tau de carga era 1100 segundos, 1100 microsegundos, mientras que esta es más pequeña, 350 microsegundos. Tarda la tercera parte en descargarse que en cargarse, porque la resistencia de descarga es menor y se descarga antes. La resistencia de descarga era 0,7K, mientras que esto se carga, pero es una de 2,2K. Tarda más tiempo en cargarse. Si las resistencias fueran iguales, el tiempo de descarga y descarga sería mucho. Esta curva es una curva exponencial porque coincide con esta fórmula de aquí. El voltaje en función del tiempo, vamos a dibujarlo aquí, control C, y se entiende que esta curva exponencial, tanto de subida como de bajada, son estas de aquí. Cambiando los datos de voltaje inicial y de voltaje final, nos da esta curva, y lo que habría aquí es la tau, lo que me varía es la pendiente esta.
Aquí que se supone que hemos dicho que la señal de entrada, el interruptor está abierto o cerrado. Hay una señal cuadrada que lo abre y lo cierra. La señal estará, ¿cuándo cambia? Pues al llegar aquí hemos dicho que se abre. Aquí hay una señal, de aquí a aquí que vuelva a cambiar el interruptor, ahí la señal estará arriba o abajo para que cargará, y cada vez que se produce un cambio, que vemos que empieza a cargarse el condensador o que se descarga, pues es que el interruptor lo abrimos o lo cerramos. En el momento que abrimos o cerramos el interruptor, se carga o descarga el condensador. Una vez ya está totalmente cargado, se queda en 3,5 o descargado en 3,5 o cargado en 8 voltios. Y con esto hemos explicado un poco cómo funciona un condensador, cómo se carga y descarga, el estado estacionario y las diferentes velocidades de carga o descarga dependiendo de la resistencia equivalente de Thevenin del circuito.